Acción Positiva en otro programa. Al servicio de usted como ciudadano, al servicio de Guatemala, al servicio pues realmente de los ciudadanos prácticamente de todo el mundo, porque lo que estamos sufriendo actualmente, lo que estamos enfrentando son crisis que cada vez son más globalizadas, así como fue la pandemia del coronavirus que de repente alcanzó todo el globo terráqueo, pues ahora los fenómenos que se dan en un área o que son secundarios a unos eventos prácticamente afectan a la totalidad del mundo. Bueno, pues acá en Guatemala, para precisar, tenemos muchas cosas que estamos afrontando con mucha valentía, pero una de las que verdaderamente están causando pues un gran problema, una gran preocupación en todos los ciudadanos prácticamente sin excepción, porque no hay a quien no afecte esta situación, es el hecho de los combustibles. Recientemente un amigo me mandaba una caricatura de esas que son tan frecuentes en Guatemala y que son ese humor tan característico nuestro que nos hace sobrellevar todas estas crisis con una sonrisa. Y él decía, miren, así me siento cada vez que voy a echar gasolina. Sentía como que lo estaban asaltando. Y obviamente dice, mire, basta de abuso. Y compartamos si estás de acuerdo. Yo creo que prácticamente no hay quien no se sienta igual y prácticamente no hay quien quisiéramos que parara este abuso. Este abuso de parte de quién, porque realmente hay muchos factores que tendríamos que evaluar. Ya nos ponía, por ejemplo, los medios como Publinews o diferentes medios locales, dicen, mire, prácticamente estoy llegando a cero en mi tanque de gasolina, pero me da un terror enorme acercarme a una gasolinera porque primero no me va a alcanzar para poder echar gasolina que necesito y luego pues ya no sabemos ni siquiera cuánto nos va a costar llenar el tanque o llegarlo por lo menos a la mitad o llenar por lo menos las necesidades. Esto, como mencionaba, es un problema mundial y este problema mundial está referido bastante a las diferentes cotizaciones de los precios internacionales. Por ejemplo, el tipo Brent. Esta es una cotización del día 12 de mayo y vemos que el 12 de mayo la cotización del Brent estaba a 106.66 centavos de dólar. No ha llegado a los máximos históricos, sin embargo, es sumamente alto y también hemos observado, por otro lado, una cierta tendencia a la baja, como se puede ver en la gráfica que observamos. Pero a nosotros en Guatemala, esas altas, esas bajas prácticamente pareciera que no nos llegan. Y aquí la única gráfica que siempre se mira en Guatemala es la gráfica hacia arriba. Una vez que sube el combustible, ya pareciera imposible que baje, a pesar de que el precio mundial estuviera bajando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que esto nos está pasando? ¿Qué es lo que influye en el precio de los combustibles en Guatemala? Habíamos en un programa anterior, porque este no es primera vez que tocamos este tema, es un tema sumamente importante. Y en esta gráfica acá nosotros podemos ver un diagrama general que dice qué influye en el precio de gasolina, en el precio de combustibles. Bueno, 49%, 50% es el precio del mercado externo. Obviamente el mercado interno pues tiene que tener un margen que es de un 13% para cubrir costos de operación. Obviamente las estaciones de servicio tienen que tener un margen para poder operar y tener rentabilidad. Pero un 30% del costo de los combustibles está dado por cuestiones tributarias. Los impuestos a la distribución del petróleo, que obviamente son sumamente fuertes. Pero bueno, y veamos cuál es el destino específico de esos recursos que se captan a través de este impuesto. Poniéndolo en números, un quetzal va para el Ministerio de Comunicaciones para el mejoramiento de la red vial. 10 centavos para la Municipalidad de Guatemala,
Cada municipalidad tiene 20 centavos. Como un recordatorio, una cifra para tener una referencia, en el 2021 se recaudaron 4.066 millones de quetzales de ese impuesto específico. 4.066 millones, según informó la SAT, distribuida en la forma que acabamos de mencionar. Y vuelvo a reiterar, para la conservación y mejoramiento de la red vial. Pero nosotros todos encontramos gráficas como esta, en la cual cuando vamos en nuestras destrozadas carreteras, básicamente nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y dónde está invertido ese dinero? Porque realmente, desafortunadamente, nuestras carreteras están hechas pedazos en general, y ahora que se acerca la temporada de las lluvias, esto simplemente se va a incrementar. Entonces nos preguntamos, 30% de impuestos, ¿realmente a dónde van a parar? Y si esos 4.066 millones no están en esos agujeros que estamos viendo aquí en esta gráfica, entonces, ¿en dónde están? A partir de eso se originó pues el hecho de que se produjo o se creó o se dio la iniciativa de una ley temporal para consumidores de diésel y gasolina regular de aprobar un subsidio. El 15 de marzo lo aprobó el Congreso, quien puede hacerlo, como una medida temporal para paliar el alza de esos carburantes. Se empezó a aplicar a partir del 5 de abril y desafortunadamente no ha pasado nada. Desafortunadamente seguimos igual, se sigue para arriba el precio de las gasolinas, incluso el diésel supera ahora en precio a la gasolina regular. Nuestra posición desde el principio fue que no era subsidio lo que necesitamos, que lo que nosotros necesitamos es quitar por un periodo temporal, por lo menos en cuanto dure esta crisis, los impuestos que causan ese 30% de costo. Y nosotros señalamos a la pregunta, ¿qué tan cierto es que el gobierno de Guatemala no esté en la posición de bajar impuestos? Pues miren, eso no es cierto. Estos 2 años de pandemia, de crisis tan severos que se miraban, en realidad han sido tiempos de una absoluta exuberancia y opulencia para el sector público. Nos hemos endeudado masivamente, tenemos un gran saldo de caja, es decir, mucho dinero hay. Dinero que no se ve en las carreteras, dinero que realmente no se utilizó en los hospitales, que siguieron estando sin medicamentos, sin recursos, que desafortunadamente sí se perdieron. Más de 400 millones se perdieron en vacuna Sputnik que hubo que desechar porque se venció. Y señalar, sí quiero, que no es simplemente desechar ni tirar, porque el manejo de esa vacuna vencida también es un verdadero problema que tiene que resolverse. ¿Por qué nosotros? Nuestra posición ha sido desde el principio quitar el impuesto, porque una reducción en el precio del combustible reduce el costo del transporte en general. Los hogares guatemaltecos no solo se benefician por una factura más baja de gas propano, sino que además esto repercute en una reducción general del costo de la vida. Si bajan los precios del transporte, también bajan los precios en los productos de las tiendas. El precio más bajo del combustible facilita la producción en la medida que significa un alivio y una reducción de costos para las empresas. Un costo más bajo vuelve a Guatemala un país más competitivo y más atractivo para que la industria se establezca en Guatemala en lugar de otros países. Ya mencionábamos que el diésel ha seguido subiendo masivamente y que el 98% de los vehículos con placas comerciales utilizan diésel para poder funcionar. Es decir, afecta y pega donde más duele, porque es en donde va a incrementar los costos. Pero pensemos, tengamos una
esquema rápido de qué pasa si nosotros bajáramos o quitáramos el impuesto. Por ejemplo, la gasolina super, precio actual 43, tiene un impuesto de un 4.70 quetzales. El precio con impuesto 38.59, el precio sin impuesto, sin IVA, bajaría en 8.89 quetzales de ahorro total. La regular de 40.19 con un impuesto de 4.60, si se le quitara el impuesto y el IVA, reduciríamos 8 quetzales.42 centavos. Y en el diésel, de ese diésel que tanto hablamos, de 39.89 podrían reducirse 5.44 quetzales, lo cual verdaderamente vendría a apoyar de inmediato y directamente al consumidor. Porque también tengamos claro, los subsidios es burocráticos, hay un gran problema de manejo, se pierden en esa nebulosa de la burocracia que realmente uno no sabe a dónde va a parar, no sabe si realmente se llegaron a utilizar correctamente, porque hasta el momento nosotros seguimos igual, seguimos pagando cada vez más gasolina. Cada día que usted le toca ir a comprar algo a un mercado, a un supermercado, hacer cualquier gasto que tenga que hacer para su hogar, para su empresa, se va a encontrar usted con que los precios están más altos simplemente porque sí. ¿Qué ha pasado en otros países? Nosotros sabemos que en El Salvador tomaron medidas más rápidas, más efectivas y últimamente, recientemente, la Asamblea de El Salvador congeló los precios de los combustibles por 3 meses, por abril, mayo y junio. Congelaron los precios. Ya habían quitado el IVA, ahora congelan los precios. Por otro lado, en el hermano país de Honduras, la señora presidenta Xiomara Castro tomó la decisión de dar un subsidio de un 50% para lograr reducir, pues obviamente, el impacto que se está teniendo en la productividad de nuestros países. Es decir, Salvador quita el impuesto, congela los precios. Guatemala y Honduras van por la vía del subsidio, pero el subsidio, de nuevo repetimos, no va a solucionarlo necesariamente porque el subsidio es sacar de una bolsa para meter a la otra. Simplemente no se está ayudando directamente, sino que se está postergando o trasladando ese costo. Naturalmente que hay muchas iniciativas en Guatemala, en Centroamérica, las cuales están buscando cómo lograr mejorar la situación en general. Me quiero referir a alguna de ellas que vimos recientemente en la prensa. Por ejemplo, recientemente se firma un convenio entre AmCham, la Cámara Americana, la Cámara de Comercio de Guatemala, con participación del señor embajador de Estados Unidos, el señor William Pop, en la cual pues se busca crear convenios que vengan a incentivar la inversión extranjera en Guatemala para obviamente venir a crear fuentes de trabajo acá, que haya más generación de empleo y pues los guatemaltecos no necesariamente tengan que abandonar su país. Obviamente, todas estas son buenas y loables iniciativas, pero tenemos nosotros que ser pragmáticos y tenemos que ser objetivos y encontrar si esa buena voluntad es suficiente para, con otros problemas fundamentales que tenemos, saber si se va a mejorar la situación o no. Porque cuando, por otro lado, nosotros vemos que en el mes de abril, las remesas que se recibieron de los guatemaltecos que están afuera llegaron a 1.516. Realmente es casi, creo que la cifra más alta que se ha alcanzado recientemente. Y esto viene de esos guatemaltecos que tuvieron que abandonar su hogar por diferentes circunstancias.
Entonces, ¿será fácil convencer a esta gente de quedarse en Guatemala? ¿Será fácil convencer al inversionista de venir a Guatemala cuando va a encontrar precios tan altos para los combustibles, cuando va a encontrar tanta violencia? Por otro lado, también cuando nosotros vemos que la SAT misma nos señala que sus ingresos han mejorado sustancialmente. Cada vez escuchamos que se alcanzan y superan las tasas tributarias, las metas tributarias. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, con tanto dinero que está ingresando verdaderamente, pues qué bueno, ¿a dónde está yendo ese dinero? Porque no es simplemente que haga falta, aquí tenemos claro que no. Mire lo que está entrando en remesas, mire lo que está entrando en aumento en la captación de impuestos y obviamente la buena intención de venir a crear empleos. Pero, ¿qué sucede? ¿Dónde está ese barril sin fondos? Esta gráfica a mí me parece muy demostrativa. Dice, tenemos una pequeña fuga y vemos acá un gobierno estatal, como hay muchos, no, Guatemala no es el único, que son prácticamente barriles sin fondos, porque entra una gran cantidad de dinero, pero es más grande la cantidad que sale, sin control, sin un propósito verdaderamente rentable, sino que simplemente se pierde en una tremenda corrupción, en diferentes formas, en diferentes causas, por diferentes razones. Acá tenemos, por ejemplo, un anuncio en la cual se habla que los salubristas por contrato pasan a plazas permanentes y estamos hablando de 11,000 o más plazas. Bueno, lo que hay que ver acá es verdaderamente cuánto esto le va a costar, no al Estado de Guatemala, al guatemalteco, porque el Estado no produce un centavo. Todo lo que se va a incrementar en el costo de prestaciones, etcétera, va a tener que salir de sus impuestos y como estos nunca alcanzan, va a tener que salir de endeudamiento. Entonces, pasan a una posición 011, tienen prestaciones, pero alguien lo tiene que pagar. Y los gobiernos, en cierta forma, irresponsables, no se preocupan. Después de mí, el diluvio, que alguien pague en el futuro. Así que son cosas que tenemos que considerar. Por ejemplo, también estamos ya en una etapa muy política y ya empiezan las campañas electorales, ya empiezan a ver cómo se captan voluntades y, por ejemplo, el señor presidente ofrece fondos a alcaldes, dice, para año electoral, es decir, a través de erogaciones que simplemente, de nuevo, de sus impuestos, de endeudamiento y que muchísimos de ellos no le van a llegar al vecino, no le van a llegar a la comunidad, se van a perder en campañas electorales para que muchos alcaldes se mantengan en sus posiciones. Es decir, dinero hay, se está usando mal, se está usando para los propósitos que no corresponden. También vimos acá un titular de Prensa Libre en la cual decía, mire, botín vial de 3,000 millones aprueban diputados, 3,000 millones. Provida, una cortina para regalar esos 3,000.1 millardos porque en ese momento se aprovecha para aprobarlos. La pregunta es, ¿va a llegar ese dinero a el pueblo de Guatemala? ¿Va a llegar a obra en favor de usted? ¿O simplemente va a aumentar la carga, la corrupción y en algún futuro la deuda que tendrán que pagar todas las futuras generaciones? Hay un clamor muy grande que dice, mire, no más corrupción. Prácticamente el pueblo de Guatemala está clamando que ya no queremos más corrupción, que ya no queremos seguir con lo mismo, porque pagamos precios altos por los combustibles y está comprobado que si el gobierno controlara sus gastos, si el gobierno se apretara el cinturón, y es apretarse el cinturón sin castigar al pueblo, porque aquí el pueblo no está recibiendo nada. Todo se está perdiendo verdaderamente en los canales del despilfarro y del gasto incontenible. Por ejemplo, ¿quién puede cambiar esto?
sabemos que el Congreso, acá tenemos al señor diputado Bernardo Arévalo de León, quien nos compartió un comentario en el cual él hacía notar el hecho de que los gobiernos tienen que preocuparse por servir al pueblo y no servirse ellos. Estaba invitado el señor diputado, por alguna razón particular no pudo acompañarnos, pero nosotros compartimos esto que él públicamente compartió, expresando una preocupación porque los fondos que tiene el gobierno vayan verdaderamente a llegar a los guatemaltecos. Doy la bienvenida al licenciado Luis Pedro Álvarez, quien fue diputado durante 8 años en la legislatura del 2012 al 2020. Actualmente está retirado de la política electoral o de la política activa. Sin embargo, como ciudadano, sigue expresando su opinión. Recientemente, en un Twitter, él señalaba el hecho de que la gasolina ha seguido subiendo de precio, ha rebasado ya niveles casi históricos y esto sigue hacia arriba. Y el licenciado Álvarez hacía una pregunta en su Twitter al final y decía, esto necesita una intervención del Congreso. Y la pregunta específica era, ¿algún diputado se apunta? Bienvenido, Luis Pedro. Por favor, amplíanos ese comentario. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, a mí me preocupa muchísimo, ya creo que a la mayoría de los guatemaltecos, los altos precios de la gasolina debido a que inciden en prácticamente todo. Hemos visto esta semana rebasar ya por bastante, no por poco, los 40 quetzales por galón. Inclusive el diésel ya está llegando a los 40 quetzales también, con un subsidio que aprobó el gobierno de la República a inicios de este año, un subsidio al diésel de prácticamente 5 quetzales y a la gasolina regular de 2,5. Aún así, vemos precios excesivamente altos y la única respuesta que pareciera tener el gobierno de la República a esta alza de los combustibles es mantener el subsidio. Yo lo que comentaba es que creo que eso es un error. Creo que los subsidios es básicamente sacarse uno el dinero de la bolsa izquierda para meterlo en la mano derecha. ¿Y por qué digo eso? Porque los subsidios provienen de los impuestos de los tributarios, básicamente de ahí. O sea, nos están quitando el dinero a nosotros los que pagamos impuestos para supuestamente dárnoslo en una rebaja del combustible. Eso no hace ningún sentido. Es mejor dejar el dinero en manos del tributario. ¿Y qué es lo que pasa? El combustible, la gasolina en Guatemala, tiene varios impuestos. De hecho, tiene demasiados impuestos a mi criterio. Tiene un impuesto directo que fue creado en el año 2001 y reformado en el año 2003, básicamente en periodo del expresidente Alfonso Portillo. Y el impuesto es sumamente alto. Son casi 5 quetzales de impuesto por galón. Supuestamente esto va para el mantenimiento de carreteras, lo cual tampoco vemos que haya un buen mantenimiento de carreteras. Y mi propuesta, y creo que es lo sensato, de hecho Guatemala no sería el único país en hacerlo, hay muchos países que ya lo han hecho, y es eliminar impuestos o eliminar aranceles. Vemos el caso del presidente Bolsonaro en Brasil, que anuncia con mucho éxito que han quitado muchos aranceles en algunos productos de importación debido a los precios, pues a la inflación a nivel mundial y a los altos precios del petróleo. En ese sentido, Guatemala, el Congreso de la República, es el único que podría quitar este impuesto y lo podría hacer de un solo, y eso nos ayudaría a toda la ciudadanía con 5 quetzales, básicamente estoy redondeando números, ¿verdad? Pero 5 quetzales menos por galón. Recordemos que eso también paga IVA, y el IVA es el 12% del precio total por galón. Así es que aún quitando este impuesto directo a la distribución de la gasolina y del petróleo y sus derivados, aún el gobierno todavía podría tener margen para eliminar parcial o totalmente el impuesto del IVA. Esto es mucho más eficaz que seguir con el tema del impuesto, del subsidio. Me preocupa, ya hay una iniciativa que ya se dio dictamen favorable esta semana en el Congreso de la República para prorrogar el subsidio, y es la iniciativa 6078. Esta iniciativa creo que va a ir volando en el Congreso de la República y creo que técnica y financieramente es un gravísimo error continuar con la política de subsidios. Son ineficientes, causan burocracia y causan también corrupción.
Aquí lo que tenemos que hacer es eliminar este impuesto directo al combustible. De hecho, los impuestos directos son antitécnicos. Y bueno, esa sería la propuesta. Muchísimas gracias, licenciado. Realmente coincidimos con el punto de vista que nosotros hemos expresado acá. Creemos, como usted muy bien lo señala, que el subsidio realmente no hace nada. Prácticamente vemos que los precios siguen y siguen para arriba. Obviamente hay factores externos, pero lo fundamental es, como usted lo señala, y nosotros estamos de acuerdo, eliminar el impuesto. Muchísimas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros esta noche y por su aportación. Siempre un gusto, doctor. Feliz noche. Gracias, licenciado. Bueno, después de haber escuchado las declaraciones del señor diputado Luis Pedro Álvarez, lo que decía el diputado Bernardo Arévalo, nosotros queremos dejar algunas conclusiones a partir también de lo que hemos informado anteriormente. Mire, subsidio es pan para hoy, hambre para mañana. De todas formas, siempre lo paga el pueblo. El gobierno tiene mucho dinero en sus arcas. Sin despilfarro y sin corrupción, el dinero alcanza, parafraseando al señor presidente Nayib Bukele. La exoneración de impuestos, incluyendo el IVA parcial o total, es la única solución real para parar esto que está impactando tan duramente la vida de los guatemaltecos. Lo demás es atol con el dedo. Por lo tanto, el llamado es para que el pueblo verdaderamente se exprese en forma correcta, utilizando su derecho a pronunciarse para presionar para que el Congreso de la República verdaderamente actúe en representación del pueblo y vaya por una exoneración de los impuestos a la distribución del combustible. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más acción positiva.